Imagínate explorando un antiguo templo maya, donde las matemáticas y la astronomía eran tan vitales como el aire mismo. Y en cada piedra y cada estrella se encuentra una historia de descubrimiento y conocimiento. Ahora regresa al México contemporáneo, donde la ciencia, a pesar de estar en todas partes, se percibe como un enigma, un lenguaje extranjero, un visitante de otro mundo. En el episodio de hoy nos adentraremos en el fascinante y a veces desconcertante mundo de la ciencia en México. Pero no hablamos de la ciencia en laboratorios o universidades, sino de cómo la ciencia es vista y entendida por la gente común, por la abuela en Guadalajara, por el agricultor de Chiapas o por el estudiante en Monterrey. A primera vista, este tema podría parecer extraño. Después de todo, vivimos en una era donde la ciencia y la tecnología están en el corazón de casi todo lo que hacemos. Pero aquí radica el enigma. Aunque la ciencia está en todas partes, parece invisible para muchos mexicanos. Es como el aire que respiramos, vital, pero a menudo olvidado. Entonces, ¿cómo es que en un país con una rica historia de descubrimientos y avances científicos, la ciencia se ha convertido en una extraña? ¿Por qué tantos mexicanos ven la ciencia como algo lejano e inalcanzable? En este video nos embarcaremos en un viaje para desentrañar este misterio, para entender qué se interpone entre los mexicanos y la ciencia, y cómo podemos construir puentes para unir estos dos mundos. ¡Comencemos! Para comprender el origen histórico de la percepción de la ciencia como algo lejano en México, debemos remontarnos a la época prehispánica. Las civilizaciones mesoamericanas, como los aztecas y los mayas, desarrollaron conocimientos avanzados en áreas como la astronomía, la matemática y la medicina. Sin embargo, con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, el choque de culturas y la imposición del pensamiento europeo marcaron el comienzo de una transformación en la relación entre los mexicanos y la ciencia. Durante la colonización, muchos de los saberes indígenas fueron desplazados, subestimados o incluso destruidos por las autoridades coloniales. La ciencia y la educación en la Nueva España se centraron en gran medida en las ideas y conocimientos europeos, lo que llevó a la desvalorización de la ciencia local y a un distanciamiento cultural de la ciencia en general. Asimismo, la educación científica se volvió un privilegio reservado principalmente para las élites coloniales y criollas, creando una brecha social y económica en el acceso al conocimiento científico. Con la independencia de México en 1821, el país comenzó a desarrollar su propio sistema educativo y a promover la investigación científica. Sin embargo, la herencia colonial y la falta de recursos dificultaron el avance en estas áreas. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, la ciencia en México se vio limitada por la inestabilidad política y económica, así como por la falla de inversión en investigación y desarrollo. A pesar de estos desafíos, en el siglo XX, México logró importantes avances científicos y tecnológicos, como la nacionalización de la industria petrolera y el desarrollo de la industria aeroespacial. No obstante, el legado histórico y los desafíos estructurales han dejado huellas en la percepción de la ciencia en México, lo que ha resultado en una desconexión entre la población y el mundo científico. Además del origen histórico, existen diversos factores culturales que influyen en la percepción de la ciencia en México. Uno de ellos es el arraigo y la valoración de las prácticas y remedios tradicionales, que a menudo se basan en la experiencia y el conocimiento popular, más que en la evidencia científica. Estas prácticas, aunque pueden ser beneficiosas en ciertos casos, pueden generar desconfianza o escepticismo hacia la ciencia en general, especialmente cuando se presentan como alternativas a los enfoques científicos. Otro factor cultural relevante es el papel de la religión en la vida cotidiana de muchos mexicanos. La religión puede influir en la forma en que las personas perciben y valoran la ciencia, ya que en ocasiones se pueden presentar tensiones entre la fe y la razón.
o entre las explicaciones religiosas y científicas de los fenómenos naturales y sociales. Esta tensión puede contribuir a la percepción de la ciencia como algo distante o ajeno a la realidad de muchas personas. La falta de representación de científicos mexicanos en los medios de comunicación y en la educación también es un factor cultural que afecta a la percepción de la ciencia en México. La ausencia de referentes locales y el predominio de científicos extranjeros en el imaginario colectivo pueden reforzar la idea de que la ciencia es algo ajeno a la realidad mexicana y que es difícil de alcanzar para la mayoría de la población. Además, la educación científica en México ha enfrentado desafíos en cuanto a la calidad y la metodología de enseñanza. Un enfoque más tradicional y memorístico en la educación puede generar una percepción de la ciencia como algo rígido y aburrido, en lugar de fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la curiosidad científica. Para cambiar esta situación, es necesario innovar en la enseñanza de la ciencia y promover la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Y ahora, algunas curiosidades interesantes sobre la ciencia en México. Número 1. ¿Sabías que México ha sido pionero en diversas áreas de investigación? Por ejemplo, en la década de 1940, el científico mexicano Guillermo González Camarena inventó un sistema de televisión a color, que fue fundamental para el desarrollo de la televisión en todo el mundo. Otro ejemplo es Mario J. Molina, un químico mexicano que ganó el Premio Nobel de Química en 1995 por su trabajo en la comprensión de cómo los clorofluorocarbonos, CFC, afectan en la capa de ozono. Estos ejemplos demuestran que la ciencia en México es más capaz de tener un impacto global. Número 2. ¿Sabías que la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, es una de las universidades más antiguas de América y fue fundada en 1551? Esta prestigiosa institución ha sido y sigue siendo un referente en la investigación científica en México y América Latina. Número 3. El científico mexicano Alfonso García Robles recibió el Premio Nobel de la Paz en 1982 por sus esfuerzos en la promoción del desarme nuclear y la no proliferación. García Robles fue fundamental en la creación del Tratado de Tlatelolco, que establece a América Latina y el Caribe como una zona libre de armas nucleares. Número 4. México cuenta con una amplia variedad de ecosistemas y una gran biodiversidad, lo que ofrece un enorme potencial para la investigación científica en áreas como la biología, la ecología y la conservación. De hecho, México es uno de los 17 países considerados megadiversos en el mundo, albergando alrededor del 10% de todas las especies conocidas. Número 5. También es importante mencionar el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, GTM, ubicado en el volcán Sierra Negra en Puebla. Este telescopio es el más grande y sensible en su tipo en el mundo y representa una colaboración entre México y Estados Unidos en el campo de la astronomía. El GTM ha sido fundamental en el estudio de la formación de estrellas y galaxias, así como en la investigación de fenómenos como los agujeros negros. Como hemos visto, la percepción de la ciencia como algo lejano en México tiene raíces históricas y culturales, pero podemos trabajar juntos para cambiar esta situación. Si te ha interesado este tema, te invitamos a hacer clic ahora mismo en nuestro siguiente video, donde analizaremos las razones por las que los mexicanos no suelen acudir al psicólogo. ¡No te lo pierdas! Y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de más contenido como este. ¡Hasta la próxima!